Bien, buenas tardes a todos. Hoy nuevamente comenzamos y seguimos con las charlas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA y el Laboratorio de Inteligencia Artificial IALA. Hoy nos acompaña Miguel Cordero, el cual nos presentará la presentación Oportunidades y desafíos para implementar aplicaciones de IA en salud mental en la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente de Santiago. Bien, Miguel, aproximadamente 45 minutos para tu charla. Luego de eso, 15 minutos más o menos de preguntas y dudas que puedan surgir al público. ¿Okay? Súper. Puedes comenzar, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar en su reunión científica. Yo vengo en representación de un equipo de trabajo que es parte del Departamento de Estadística, Análisis y Gestión de la Información en Salud del Servicio de Salud Suroriente. Y lo que voy a contarles hoy día tiene el objetivo de explorar algunas oportunidades que pueden surgir de la implementación de este Centro Nacional de Inteligencia Artificial y el desarrollo que tiene el área suroriente de Santiago en la recolección de datos rutinarios de salud de la población y un poco la experiencia que estamos teniendo actualmente con un proyecto de investigación que conducimos en nuestra unidad para el estudio sobre qué ha sucedido en la salud mental de las personas menores de 20 años en el área suroriente de Santiago durante los últimos 20 años. Voy a hablarles algunas ideas sobre lo que, cómo podemos pensar esta relación entre la inteligencia artificial y la salud mental. Les voy a hablar de cómo funciona la recolección de datos rutinarios en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y particularmente en nuestra área. Les voy a describir algunas de nuestros hallazgos preliminares. La verdad es que varios de estos hallazgos van a ser tratados en reuniones específicas con los equipos del Ministerio de Salud, que creo que hay algunas personas de ellos aquí. Así que no voy a ir mucho más en detalle de eso. Y voy a hablarles un poco de algunas áreas en que nosotros creemos que sus estudiantes, sus investigadores y el Servicio de Salud Suroriente podrían trabajar juntos. La salud mental y los servicios relacionados con la salud mental han estado históricamente vinculados a la inteligencia humana por esencia. No tenemos ningún examen de laboratorio ni ningún examen objetivo que nos permita cuantificar los problemas de salud mental. De hecho, los problemas de salud mental son usualmente diagnosticados por un clínico que tiene un entrenamiento y que realiza una entrevista estructurada en búsqueda de los síntomas para cumplir los criterios de algún estándar. Y durante el periodo que hemos vivido los últimos 2 años, el periodo pandémico, los servicios de salud mental se han transformado, dando paso a los servicios remotos, y estos constituyen una gran oportunidad para aprender de lo que ocurre ahí. Recientemente, la verdad es que la integración entre inteligencia artificial, servicios digitales y salud mental está siendo cada vez más relevante en la literatura científica y también está siendo más importante para el diseño de servicios y para la planificación. Las terapias de salud mental original en general están orientadas a poder trabajar en este triángulo entre lo que son los pensamientos, las conductas y los sentimientos que tienen las personas, e involucrar a través de una relación terapéutica el trabajo sobre cómo estos pensamientos o conductas o sentimientos pueden generar desadaptación o malestar. Muchos de estos patrones de conducta pueden ser observados directamente, pero la verdad es que buena parte de la observación que tenemos de estos pensamientos, conductas o sentimientos proviene del reporte verbal que hacen las personas o de la respuesta que las personas dan a los cuestionarios que nosotros utilizamos comúnmente. La gran pregunta es cómo podemos en realidad hacer entrega de un tratamiento para el área de la salud mental con mayor precisión, dado que
el que entrega el servicio usualmente es un ser humano, y los seres humanos tenemos una gran cantidad de sesgos y una gran cantidad de experiencias que nos pueden hacer variar en nuestro performance durante la entrega de un servicio de salud mental, por ejemplo. Y es aquí donde la inteligencia artificial y las tecnologías derivadas de la digitalización de nuestra vida están haciendo aporte. Pero la cosa no es simple. En salud mental, un buen ejemplo de las dificultades que tenemos para poder diagnosticar problemas es la depresión. En la tabla que ustedes ven a la izquierda, ven 52 síntomas que están relacionados con la depresión, y en cada columna están viendo distintos cuestionarios que se utilizan para poder medir esto. Y ustedes ven la extraordinaria variabilidad que hay y falta de superposición en la detección de síntomas a través de distintos instrumentos de medición. Pero cuando uno utiliza otros criterios, por ejemplo, pone a otras personas a evaluar al mismo paciente, la verdad es que las cosas se complican un poco más. Poder identificar quiénes tienen depresión de quienes no la tienen no es fácil, y continúa siendo uno de los problemas fundamentales del área de la salud mental, identificar quiénes son los pacientes y quiénes requieren tratamiento para luego definir qué tipo de tratamientos pueden ser efectivos. Hay muchas preguntas actualmente sobre inteligencia artificial y cómo esta puede ayudarnos a mejorar la salud mental. Hay gran cantidad de oferta en el mercado ya sobre aplicaciones que prometen ayudar a gestionar las emociones y los problemas de salud mental. Y existen preguntas científicas sobre la real efectividad de que si un médico podría prescribir una aplicación en la consulta y hasta ayudar al manejo de la depresión y la ansiedad. También existe todo un mundo que está ocurriendo actualmente sobre cómo podemos utilizar mejor los sensores que tienen nuestros teléfonos, de manera que podamos tener una clase de fenotipo digital del usuario, y por esa vía poder entender un poco más cómo es la salud mental y física de las personas. También hay preguntas sobre cómo podemos predecir problemas de salud mental en las personas y con qué precisión esa predicción podría, por ejemplo, ayudarnos a detectar quienes están en riesgo de suicidio y detener esa cadena causal temprano. Y también existen nuevas preguntas que surgen de la implementación de grandes masas de datos para la planificación sanitaria, en las que podríamos desarrollar modelos que nos permitan identificar qué grupos de pacientes requieren qué tipo de cuidados, con qué intensidad. Y esto es lo que llamamos el cuidado estratificado de las poblaciones. Desde el punto de vista sanitario, la epidemiología actual y la gestión de la información sanitaria y la planificación usualmente ha estado basada en encuestas y en el seguimiento de cohortes poblacionales que provienen de muestras que pueden ser personas con una enfermedad, personas que nacieron en un mismo tiempo, en un mismo periodo, un año, o personas que están en tratamiento por alguna condición. Y en el caso de Chile, nuestra población, la información que contamos de ella, está dividida por los seguros públicos y privados, y esto es un problema. Voy a volver sobre eso al final. Las instituciones que proveen servicios de salud hoy día, la mayor parte tienen bases de datos donde se almacena la información que se recolecta en los encuentros clínicos o en la provisión de servicios, y esa información con distintos niveles de complejidad se utiliza para tomar decisiones en algunos casos, en otros se utiliza también para poder hacer gestión y administración de los servicios de salud, pero todavía hay un mundo que explorar sobre la integración de cómo esta información de las personas puede conectarse con dispositivos como su teléfono o otros tipos de sensores que están disponibles hoy día en la vida cotidiana de las personas. Los registros administrativos o registros rutinarios permiten que, por ejemplo, podamos tener información demográfica de las personas, podemos tener las notas que toman los médicos, los clínicos, los profesionales de la salud,
tenemos almacenado información sobre el laboratorio, tenemos imágenes, procedimientos, intervenciones y también en algunos casos material genético de las personas. Esta información va a ciertas ontologías o sistemas de codificación, ustedes conocen algunos de ellos, el CIE-10, SNOMED, otros que son estándares con los cuales nosotros podemos agrupar diagnósticos y poder hacer comunicable las transacciones entre los sistemas de información y la decisión de los sistemas de salud. Y por último, también tenemos la oportunidad de utilizar toda esta información para hacer predicciones sobre los resultados clínicos de las personas. Lo que es más interesante es que en la actualidad nuestro sistema tiene progresivamente está almacenando con mayor continuidad, precisión, una cantidad de información que es importante para resolver problemas personales del individuo, para tomar una decisión, por ejemplo, en el punto de cuidado donde la persona se está atendiendo, en un centro de atención primaria. Son utilizados para producir estadísticas nacionales, pero también, y esto es el área donde probablemente vamos a discutir más, tienen que ver con, son oportunidades nuevas para producir investigación basada en datos de la realidad. Piensen teóricamente que ustedes tienen 11 millones de pacientes y para cada uno de esos pacientes tienen diagnósticos, tienen medicamentos, tienen resultados de exámenes de laboratorio y además tienen características demográficas como por ejemplo la edad, el sexo, dónde vive o características como su etnia. Esta información puede ser utilizada para identificar, por ejemplo, personas que tienen mayor riesgo, por ejemplo, por la coexistencia de dos enfermedades, producir tipologías de pacientes que requieren distintos niveles de atención, y las máquinas pueden ayudarnos a identificar nuevos tipos de agrupamientos que desconocemos para aprender del origen de algunas enfermedades. Esto es particularmente relevante para el área de la salud mental porque en un área donde tenemos tantos problemas de predicción y de precisión para el diagnóstico y el tratamiento, el uso de diversas fuentes de información promete llevar a mayores niveles de precisión y ofrecer tratamientos que sean más efectivos para cada persona, utilizando intervenciones que sean adecuadas a las necesidades de cada individuo. Esto es un buen ejemplo de cómo hoy día este tipo de información que, por ejemplo, en Inglaterra, el Biobanco de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, logra identificar, utilizar información de 500.000 ciudadanos, personas que viven en el Reino Unido, y poder conectar sus datos del registro clínico electrónico con datos específicos que se han recolectado directamente con ellos sobre su salud y poder tener una visión clara de más o menos las relaciones que existen entre, por ejemplo, tener síntomas depresivos, estar obeso o tener dolor. Y mucho de este conocimiento que proviene de los grandes datos podría llegar a transformar muchas de las ontologías psiquiátricas que tenemos. En nuestro Departamento de Gestión e Información de la Salud, la labor fundamental es utilizar la información para mejorar la gestión de una red completa de servicios. Y Francisco podrá contestar un poco sus preguntas respecto a esto. Francisco Suárez, que está hoy día en nuestra reunión, que es el jefe de esta unidad, podría contarles un poco más de detalle de cómo es que esta unidad trabaja para gestionar los datos y generar también transformación de los servicios. Hay estándares, normas, guías para la implementación de procesos y para la recolección de datos. Y este trabajo continuo de esta unidad permite que nosotros tengamos información continua de los usuarios en todo el circuito de servicios que están en la red pública. Tenemos admisiones, citas, atenciones, diagnósticos, prescripciones, solicitud de exámenes, procesos y algunas de estas cosas llevan a derivaciones, referencias, contrarreferencias, citas a niveles de especialistas, atención, por ejemplo, en hospitalizaciones de día o hospitalizaciones en unidades de corta estadía en el caso de salud mental, y vuelta de alguna forma también siempre
a las atenciones habituales que la gente tiene más cerca de donde viven, que es la atención primaria. Y evidentemente también la información que se recolecta continuamente de las atenciones de urgencia está disponible en nuestra unidad. Esto permite que a nivel de la gestión del servicio, actualmente se utilice esta información para estratificar riesgos y definir qué poblaciones podrían requerir mayor tipo de servicio, y también permite monitorar procesos y metas que son importantes para la gestión clínica y compromisos de gestión nacional para alcanzar las metas del Sistema Nacional de Salud. Este es un ejemplo de lo que una de las cosas que puede requerir un sistema de salud. Pensemos en un paciente que está esperando en una urgencia y que es clasificado según su nivel de riesgo para poder acceder a su atención. Hay tiempos de espera y esta información puede ser utilizada de manera simple, disponible, para que las personas puedan saber en qué momento están en espera y por qué están en espera. Tenemos, por ejemplo, en el área de las urgencias, tenemos una gran cantidad de información que está clasificada, donde hay un código asignado para un síntoma o una enfermedad. Pero tenemos una gran cantidad de información que está en texto abierto, no codificado, y que aún no podemos utilizar. En el ámbito particular de la salud mental, nosotros tenemos una pregunta respecto a cómo los diagnósticos de salud mental evolucionaron en estos últimos 20 años en las personas menores de 20, y también tenemos preguntas respecto a cómo los servicios de salud fueron proveídos a estas poblaciones. En el área suroriente se concentró durante la pandemia una gran cantidad de infecciones, y buena parte de los casos en las áreas metropolitanas estuvieron concentradas en el área suroriente. Y esto condujo a un exceso de mortalidad, de manera que tenemos un mayor número de personas que no esperadas, que fallecieron durante ese periodo asociados a COVID. Y dentro de la Organización de Servicios de Salud del país, el Servicio de Salud Suroriente y el norte de Santiago son los que mostraron mayores niveles de exceso de mortalidad. En general, por el censo sabemos que tenemos aproximadamente 500.000 personas menores de 20 viviendo en el área suroriente, y una buena proporción de las atenciones del área suroriente, de las personas que están adscritas a alguna atención, que alguna vez han conectado en cada año con el suroriente, están entre 450.000 y 510.000 personas. Siempre vamos a tener como un exceso porque hay personas que vienen de otras áreas de Santiago y pueden recibir atención igualmente. Y esto es para mostrarles cómo ha ido evolucionando un poco algunos indicadores. Esto es como ustedes ven la edad promedio para tener un hijo en el área suroriente, y aquí ven la distribución por grupo etario, cómo ha ido siendo transformada. Desde originalmente en el 2011, una buena parte de las madres eran jóvenes, y este número ha ido en disminución con el tiempo, y aumentando el número de madres mayores de 30. En el ámbito específico de la salud mental, lo que estoy mostrándoles aquí es una herramienta que desarrolló el equipo de trabajo donde estoy, que permite confluir mucha información de distintos proveedores de registros clínicos electrónicos para poder tener una estimación de cuánta población tenemos recibiendo diagnósticos o cómo están agrupados según el área geográfica. Y es importante notar que las tendencias que observamos son lo esperado respecto a la literatura, y que en personas jóvenes menores de 20 los problemas de comportamiento son los más comunes, el déficit de atención y los problemas relacionados con la hiperactividad, y evidentemente en nuestra área hay una gran cantidad de problemas sociales asociados a estos síntomas. Los usuarios son en general que tienen algún diagnóstico en esta muestra son cerca de 64.000,
y nosotros podemos observar que la mayor parte de esos diagnósticos ocurre después de los 10 años de edad. Y la mayor parte de esos diagnósticos están en el área de problemas de comportamiento y déficit de atención, aunque evidentemente hay otras que son relevantes como la depresión, la ansiedad y los problemas sociales. El ingreso de personas por problemas de salud mental en el área ha ido variando, pero se ha mantenido más o menos estable durante la última década. Y ustedes notan aquí la gran caída que se observa en el suroriente, igualmente como en el resto del país, de los ingresos por nuevos diagnósticos de salud mental en el área. Nosotros tenemos acceso, además de esta información rutinaria, a una serie de bases de datos donde se registra información de carácter censal nacional, como las estadísticas vitales, que incluyen los nacimientos y las defunciones. Tenemos acceso también a recursos de monitoreo agregado que tiene cada establecimiento en la red para poder evaluar el desempeño de la producción de servicios. También tenemos mucha información sobre los egresos hospitalarios, inmunizaciones, confirmación de algunas enfermedades de notificación obligatoria, como son como es el propio COVID, y un sistema de monitoreo de la atención diaria en urgencia que nos permiten observar cómo se mueven los motivos de consulta en el área en un periodo de tiempo. Nuestro trabajo entonces durante este proceso ha sido para el área de salud mental en particular, concentrarnos en reunir qué tipo de datos son informativos de salud mental, trabajar en ensamblar estos datos porque provienen de muchos proveedores de servicios de registro clínico electrónico y distintos sistemas que no están conectados entre sí todos, vincular esta información y llegar a una cierta interpretación estadística, epidemiológica, usando el conocimiento experto. En el paso en que todavía no llegamos es cómo esta información puede estar lista, disponible para que los investigadores puedan acceder a ella, hacer ciencia y diseminar sus resultados, y con la promesa de poder transformar también los servicios. En el área de la salud mental, los programas de salud tenemos grandes desafíos. Uno de ellos es la diversidad de servicios que ofrecemos, particularmente algunos servicios que son las terapias psicológicas, que tenemos muy poca información. Hay otras áreas como la capacidad de los trabajadores para poder implementar distintas intervenciones. Y finalmente, cómo toda esta información nos permite informar o no prevalencias de diagnósticos de salud mental que son confiables. Una estimación conservadora, usando distintas fuentes, nos dice que 1 de cada 4 personas menores de 20 años en el área suroriente tiene al menos un diagnóstico de salud mental. Desde nuestra visión en general es que creemos que hay muchas oportunidades, existen datos que son recolectados rutinariamente por el sistema, y estos datos pueden mejorar la planificación de los servicios y mejorar las decisiones de los clínicos, pero nosotros pensamos que también la alianza con los científicos puede ayudar a que podamos mejorar el cuidado de las personas, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial para aprender de notas médicas, para validar modelos predictivos basados en datos nacionales, vincular, por ejemplo, datos confiables sobre familias y clústeres de grupos de personas que actualmente no tenemos. Tenemos información de individuos y tenemos muchas gaps de información en cuanto a identificar vínculos entre personas y agrupación en hogares. Otro área importante desde el punto de vista de mirar los datos con una perspectiva geográfica es agrupar por escuelas o por áreas geográficas. También son áreas de tremenda importancia dado lo relevante que es la distribución espacial de la enfermedad para poder entender sus causas y abordarlas. Y finalmente yo creo que hay áreas muy relevantes respecto a cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos a optimizar algunos resultados.
Y esta es un área donde nosotros creemos que existe mucho trabajo donde podríamos colaborar, que es el área particularmente de las notas médicas y la gran cantidad de texto que tenemos y que actualmente no tiene uso directo, dada la densidad de información que existe. Hay bastante en la literatura que ustedes, probablemente algunos de ustedes conocen, que cómo podemos utilizar texto libre e información tabular que ya existe y que está clasificada para poder tener una mejor predicción de diagnósticos en relación a la información que los clínicos completan, por ejemplo, en una visita a urgencia. Esto es importante porque aun cuando prospectivamente nosotros podríamos decir que en algún momento el Sistema Nacional de Salud va a normar el egreso de urgencia, necesariamente poniendo criterios como estandarizados y codificados, existe una gran cantidad de información para atrás actualmente que no tiene utilidad y que está almacenada en los servidores y que no hemos podido aprender de ella todavía. Dentro de los desafíos, yo pienso que una de las áreas prioritarias es el involucramiento de las personas, y particularmente de los niños, los jóvenes, sobre los usos de la inteligencia artificial y de su información de salud para el bien de todos. Existe mucha evidencia de que los países que han avanzado rápidamente en hacer disponible la información de las personas para uso científico han hecho grandes esfuerzos para que las comunidades y las personas participen en este proceso. Hay alianzas de trabajo que tenemos que cumplir con las comunidades. Hay muchos procesos que tenemos que poder establecer de manera rutinaria, cosa que la disponibilidad de los datos sea reglada y no discrecional como ocurre hoy día. También hay muchos problemas que tenemos que poder abordar en términos de diferenciar cosas que podríamos hacer a nivel individual, cuánto de la inteligencia artificial podría realmente ayudar a un individuo a poder, a un médico, a un clínico, a tomar una mejor decisión con un paciente, y cuánto de las decisiones que son de carácter poblacional, de asignación de recursos, de planificación, podría también verse beneficiada de la inteligencia artificial. Creo que también es importante no olvidar que existen grandes problemas científicos con la predicción, dado las dificultades en el área de la salud mental. Es claro, en el error de medición, en los sesgos que tienen nuestras muestras. Ya les hablé de que los datos que nosotros tenemos corresponden a los usuarios de la red pública, pero no tenemos nada de precisión y de información accesible sobre los usuarios de la red privada, aunque probablemente esto pueda haberse transformado con la creación o la integración del Sistema Nacional de Salud. Solo mostrarles que hay ejemplos, cosas que yo ya he hecho en otras partes, el trabajo que hice en Inglaterra, donde en un grupo de estudio grande que existe en una corte de niños que nacieron, cuyos padres nacieron en la década de los 90, estamos enviando cámaras a las casas y con estas cámaras podemos acceder a episodios de la vida cotidiana y anotar en detalle qué está ocurriendo en esas interacciones, cuando los niños se alimentan, cuando juegan o cuando están con sus padres. Tenemos información de video, de audio, distintas perspectivas egocéntrica y en tercera persona, y nosotros estamos anotando en detalle todas estas conductas, porque la verdad es que utilizar las máquinas hoy día para hacer aprendizaje, por ejemplo, de imágenes, es muy complejo en este tipo de problemas. Así que lo que hacemos actualmente es anotar manualmente con ojo humano qué estamos observando. Y anotamos en detalle muchas cosas. Parte de esas cosas nos permiten estimar la proporción de eventos por minuto, por ejemplo, de sonrisas o de estados emocionales positivos, y esto en el largo plazo es la promesa de que podamos utilizar esta información como una verdad a la cual podamos proveer al computador que nos permita identificar estas conductas de manera automática, de forma que el escalar este tipo de estudios ya sea mucho más fácil para grandes muestras.
También todo lo que hacemos en términos de extraer del texto, de lo que las personas dicen, transformarlo a texto y luego analizar el texto, es una gran promesa para el área de la salud mental, y hay nueva evidencia que la estructura en la cual se conforma la gramática puede tener fallos tempranos en personas que van a desarrollar esquizofrenia, y entonces este tipo de metodologías nos puede permitir hacer un diálogo con lo que es la inteligencia humana y las máquinas. Pero siempre pensando en que para que podamos hacer esto necesitamos involucrar a las personas. Esto es un ejemplo. Nosotros, parte de todo nuestro trabajo era hacer muchos eventos comunitarios en el Museo de Ciencia local, en el cual utilizamos estas cámaras para proveérselas a las personas durante una visita al museo, que probaran las cámaras, y podemos ahí observar cuáles eran las limitaciones éticas, las preocupaciones de las personas sobre ser visto usando estas cámaras. Y nosotros tuvimos experiencias muy exitosas que esperamos comenzar a replicar al final de este año. Esto es un ejemplo. En el suroriente tenemos la corte chilena de materno-infantil, de nutrición, que es del INTA, donde trabajo parte de mi tiempo, y en esas cortes que ocurren en el suroriente nosotros tenemos detallada información de ellos, y esperamos poder implementar en estos niños a partir del mes de septiembre el uso de cámaras, de manera que vamos a tener por primera vez datos también de la vida cotidiana de estos niños en sus hogares, lo que potencialmente nos podría, utilizando las mismas metodologías en cohortes distintos de poblaciones a lo largo del mundo. Esta es la corte de Mandela en Sudáfrica, con quienes trabajamos, la corte de pelotas en Brasil y los niños de los 90 en Inglaterra, que nos van a permitir hacer comparaciones muy interesantes utilizando la misma metodología. Hay muchas posibilidades. Yo solo mostrarles, este es un ejemplo de algo que surge del trabajo colaborativo entre distintos países. Y ahora solo dejar abierta la conversación para ver cómo podemos nosotros hacer esto aquí. Ok, Miguel, muchas gracias. Muy buena e interesante tu presentación. Bueno, para ser un poco ordenado, vamos, quien quiera o tenga alguna duda, consulta, levantar la mano, tanto presencial como online. ¿Okay? Denis. Sí, Denis, por ahí está con la mano levantada. Hola, gracias Miguel por la presentación. ¿Me escuchan, no? Perfecto. Sí. Bueno, yo soy investigador del Departamento de Ciencia de la Computación, soy parte del IA Lab, pero también soy investigador del Instituto Milenio iHealth, en el cual estamos usando inteligencia artificial para abordar problemas relacionados con imágenes médicas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí la que lidera el proyecto es Claudia Prieto, y dos líneas. Una tiene que ver, por ejemplo, con reconstrucción de imágenes de resonancia magnética de forma más eficiente y rápida que lo que hacen las máquinas actuales, que pueden ser muy costosas, generar imágenes de muy buena calidad, pero se demoran, no sé, 3 minutos en generar una, y puede ser medio complicado. Para extender eso, digamos, a toda la red de salud. Y también estamos viendo cosas que ya se relacionan un poquito más con algo que tú mencionaste, por aquí va mi pregunta, que es de aprendizaje multimodal, en el cual uno trata no, por ejemplo, no solo aprender un modelo que te clasifique una imagen, un video, sino que de alguna forma aprenda de manera conjunta a representar la imagen, pero también texto que puede estar asociado. Entonces, al menos en uno de los ejemplos que tú mostraste, habían registros clínicos, y no sé si en el caso de lo que tú tienes acceso, ya sea en el INTA o en algún hospital, o lo que ves en el futuro con un potencial sistema de salud integrado, ¿hay acceso actualmente a registros de pacientes que tengan tanta información de imágenes médicas como de estos registros en texto? Esa es la primera pregunta.
Y la otra es si es que esto existe en temas de salud mental, porque si lo están tratando psicólogos, un psicólogo que yo sepa no puede llegar y pedir no sé, un encefalograma o una resonancia magnética, pero quizás un psiquiatra de repente en algunos casos sí puede pedir. Entonces, no sé, ¿existe también ese tipo de registro como multimodalidad de pacientes? Sí, yo voy a contestar una parte de esa pregunta, pero yo creo que Pancho puede decir algo más respecto al almacenamiento de imágenes. Yo entiendo que imágenes en general para el área de la salud mental, tú sabes que tienen muy limitadas aplicaciones. De hecho, es muy cuestionado cuánto más te da una imagen funcional o algo, y hay mucho de phishing en asociar cosas en una muestra de imágenes de personas con un cierto diagnóstico. Ahora, en la medida en que vamos teniendo más información de más personas, eso puede ir cambiando. Entonces, no sé, Pancho, ¿tú podrías decir algo cómo se almacenan las imágenes? ¿Qué tipo de imágenes hay en el suroriente? Sí, hola, buenas tardes. Comentarles, bueno, les quería comentar que el Servicio de Salud Suroriente tiene una madurez importante respecto al uso de los sistemas de información en todos los centros de la red, tanto en atención primaria como en nivel secundario. Nos acompaña, de hecho, hay algunos centros, veo a Eduardo Arenas, que es el que administra los sistemas en los centros Áncora, que utilizan un sistema que se llama OMI. Todas las atenciones de nuestros pacientes, independiente del profesional que las registre, están almacenadas en un sistema de información, que puede ser un proveedor externo, comercial, en el fondo una herramienta que se contrata a través de nivel central, o hay herramientas que se contratan desde las mismas comunas o establecimientos, e incluso hay desarrollos propios, como por ejemplo el del Sotero del Río, que es un sistema que se llama Pulso, que hoy día es un registro clínico electrónico que se utiliza en ese establecimiento, incluso en el futuro Hospital Provincia Cordillera. Así que en el fondo todas las atenciones y la evolución clínica de los usuarios está contenida en los sistemas de información, y varía un poco la madurez de los sistemas de información que cada uno de los centros tenga, pero todos están informatizados. Es decir, hoy día no deberíamos registrar información de la evolución clínica de los usuarios en papel. Y respecto a la gestión clínica que se hace dentro de la atención, que efectivamente hay limitaciones respecto a tipos de profesionales que pueden o no solicitar ciertos exámenes o procedimientos, para efectos de la atención de nivel de especialidades, es decir, todos los hospitales y los centros de especialidades de nuestro servicio están bajo un mismo sistema de imágenes, que eso fue una licitación que se hizo a nivel de servicio hace aproximadamente 3 o 4 años, que afortunadamente ocupan el mismo sistema, y efectivamente tenemos acceso, o podríamos solicitar el acceso respectivo a todas esas imágenes y al texto que tiene que ver con el análisis o el diagnóstico asociado a cada una de esas imágenes. Es Sí, decir, disculpa, ¿y ahí de qué imágenes hablamos? ¿Hablamos rayos X, resonancia, escáneres, radiografía, de todo? todas las imágenes que se soliciten, desde la radiografía hasta un escáner, el PET-CT, que en algún momento se quiere incorporar, también debería estar incorporado ahí. Así que... Las ecografías de las embarazadas también. Sí. Y una duda, yo alguna vez escuché que en algunos servicios de salud público, debido a la carga que tienen, muchas veces tienen los exámenes, pero no alcanzan ni siquiera a escribir un reporte. O sea, se lo dan al médico que lo pidió, al especialista, pero no queda registrado. O debería estar registrado tanto la imagen como un reporte escrito en español. Sí, está la imagen. Bueno, lo que pasa es que probablemente son dos procesos distintos. Puede que la imagen esté disponible, pero no el informe médico del diagnóstico asociado a esa imagen, o en el fondo la sospecha asociada a esa imagen. Que eso lo hace finalmente el radiólogo o el médico que evalúa esa imagen. Entonces eso después se incorpora, y dentro de las posibilidades que tiene ese profesional, hay muy poca información estructurada. En general es un texto libre en donde él pone todos los hallazgos asociados a esa imagen. Y eso sí está informatizado también en base a cada... Porque quizás alguna vez podemos hablar un poco más de eso, pero un proyecto que tenemos harta gente ahora es en generar automáticamente los reportes escritos a partir de las imágenes médicas. Y pues la verdad es que, bueno, yo sé la dificultad que tiene por los distintos tipos de imágenes, partes del cuerpo, anormalidades.
es un problema que está abierto, digamos, mundialmente, pero que tenemos varias personas trabajando en eso, estudiantes, investigadores, y justamente en las dificultades que requiere poder analizar y generar texto e imágenes. Un poco lo que mencionaba Miguel, al menos una parte que es la de NLP, ¿cierto? De analizar el texto que pueden tener registros clínicos, pero cuando uno habla de registros de pacientes ahora en salud mental, no sé, ahí yo tenía otra pregunta, pero quizás podemos pasar a otra persona que tiene más que ver con los temas no sé, de ética, o cómo se puede acceder a eso, siendo que tiene que haber alguna, no sé, consentimiento informado o algo así, me imagino. Sí, hay todo un trabajo que hay que hacer, yo creo, para habilitar ese texto. Hay dos tipos de texto. Uno es el texto que se anota en la urgencia, pero lo que anota el psicólogo en la historia clínica, y ahí quizá la colega Paula Ramírez podría decir algo más. Yo creo que históricamente los clínicos que hacen salud mental han tenido mucha reticencia en cuánto escriben y qué escriben de lo que obtienen de esa entrevista o relación terapéutica. Y entonces hay ciertos sesgos en la información que tú te vas a encontrar ahí, pero la verdad es que nadie ha analizado eso hasta ahora, y yo pienso que es posible que si se construye un caso concreto en función de un objetivo de potencial impacto sanitario para la población, no que sea ciencia para que tengáis un paper, sino que efectivamente algo que nos permita mejorar la organización del servicio. Quizás ahí Paula puede decir un poco. Paula, estuvimos conversando de esto el otro día, ¿no? De cómo las máquinas podían ayudar a mejorar la estratificación de los pacientes de salud mental. Sí, sí, hola. Sí, en realidad, bueno, un poco lo que decía Miguel, efectivamente los colegas tienen mucho cuidado con cómo transcribir o evolucionar en ficha clínica información del usuario. Ahora, se entiende también de que todo usuario que ingresa a tratamiento tiene que firmar efectivamente un consentimiento informado. Ahora, los consentimientos informados no explicitan necesariamente la posibilidad de que el usuario o que el contenido, ¿cierto?, que viene del usuario sea parte de un proceso de investigación. Ya eso es, no necesariamente es un sí, eso lo tengo claro. Una cosa es el consentimiento de que... Para el tratamiento, para la intervención. Decirle, claro, vamos a usar esta información para tu tratamiento, otras que se usa para un estudio, ¿cierto? Claro, exactamente, sí. Sí. Entonces, claro, existen esos sesgos. Ahora, ideal sería establecer alguna forma de que en cuanto se realicen los criterios diagnósticos de los usuarios, efectivamente exista una forma, ¿cierto?, para poder estratificar cuál es el nivel de severidad, de complejidad o de vulnerabilidad en relación a lo que se está viendo, ¿cierto?, en ese caso del usuario. Entonces eso nos permitiría, y lo comenzamos con Miguel, nos permitiría poder realizar alguna estratificación que tenga como objetivo poder ver, ¿cierto?, cuáles son el grupo de usuarios que requiere una atención con más concentración de controles, una atención más priorizada, o quienes justamente de los que están en lista de espera por estadía, por ejemplo, por dar un ejemplo, necesitan o tienen más urgencia de ingreso que el resto, pensando en que estoy pensando en las largas listas de espera que tenemos, ¿cierto?, que de alguna forma tenemos que revisar cómo estratificamos también nuestra población en el sentido de la priorización, no en el sentido del acceso. Sí, tengo una pregunta ahí, Paula. Yo sé que la investigadora Jocelyn Dunstan de la Universidad de Chile ha trabajado no sé si la conocen o ha trabajado con alguno de ustedes. ¿No? La que ha trabajado en referencia contra referencia. Sí, que armó un corpus en español, ha trabajado en priorización. No sé si la pregunta era si ha trabajado en priorización en este tema de salud mental. O esos No datos sé. no se han usado que ustedes sepan en ninguna investigación. No lo sé. No, lo que estamos viendo ahora sí, y yo creo que ahí Francisco también ha tenido alguna experiencia con lo que hacemos en APS, que está el tema, ¿cierto?, dando vuelta, y está desde la salud mental de atención primaria,
que se viene en atención primaria se está revisando justamente cuáles son los parámetros o en qué nos tenemos que fijar para poder hacer una buena estratificación y empezar a revisar, ¿cierto?, la priorización también de los usuarios en relación a nuestra lista de espera. Pero para eso hay que revisar lista de espera, población bajo control y ver en realidad ahí también el contenido de la información que nos pueden brindar los antecedentes diagnósticos de los usuarios. Sí, Yo no sé, estaba pensando respecto a cómo involucrar a los jóvenes, a los niños o a las personas jóvenes menores de 20 años, en que ellos ya están de alguna forma tienen menos miedo a la tecnología, y eso también permite que estén más abiertos a facilitar acceso a su información con fines científicos altruistas. Pero para que podamos hacer eso, necesitamos que los proyectos científicos incluyan en su budget trabajo con la comunidad. Si no incluyen esta agenda de involucramiento con la comunidad, la verdad es que el acceso a los datos siempre va a estar más forzado. Y Chile no tiene una inversión estructural en estos temas, de manera que si CENIA quiere avanzar en esta área, yo pienso que un trabajo específico pudiera ser hacer reuniones con jóvenes del área suroriente, hablar con ellos y ver cuáles serían las cosas que a ellos les gustaría compartir de sus datos, qué cosas no les gustaría compartir. Y usar esa información para informar a los comités de ética a la hora de tomar decisiones de cómo se usan estos datos. Y hay buena información que, al menos en el sistema inglés, las personas, el 70% no le importa que sus datos sean utilizados para la ciencia. Pero hay un trabajo sistemático ahí de involucrar a las personas. Entonces, pienso que necesitamos, que eso es una de las condiciones habilitantes para que esto ocurra. Sí, ahí eso es súper importante, que es lo que yo iba a agregar, es que dependiendo del estudio que se quiera realizar o el análisis que se quiera llevar a cabo, es importante que pase por la revisión de los comités de ética, porque ellos van a determinar si es que requieren un consentimiento informado por parte del usuario, dependiendo del nivel de involucramiento del usuario en la intervención, y eso lo definen efectivamente en los comités de ética de ambas partes. Siempre hay una revisión del comité de ética por parte de la universidad o de la entidad que está gestionando la investigación, y además del que provee la información, que en este caso es nuestro servicio de salud. Hemos tenido estudios que efectivamente para la aplicación de ciertas cosas se ha tenido que firmar un consentimiento por cada uno de los usuarios que son parte del estudio, y hay otros que el comité de ética ha determinado que son, en el fondo, bastaría con anonimizar datos sensibles como para poder utilizarlos para efectos de investigación. Entonces, tiene que estar bien formulado la investigación y el proyecto para que no se incurra en algún tipo de problema ahí con usar información que no corresponde. Sí, veo a Claudia López levantando la mano. Hay una pregunta antes por el chat, perdón. Perdón. Sí. Aparte de David Batista, aparte de los trabajos para la detección y tratamiento de problemas, ¿existen estudios sobre la IA de detección de la fuente del problema? Es una compleja pregunta a responder. No sabemos el origen de los problemas de salud mental muchas veces. Todavía está en discusión qué proporción de estos problemas son sociales, qué proporción son biológicos. De hecho, si ustedes utilizan un GWAS, que es una medida, un barrido de todo el genoma humano, los mejores riesgos poligénicos permiten predecir 1, 2, 3% de la varianza, en el mejor de los casos. Para escolaridad hay scores que permiten predecir 12% de la varianza, pero para diagnóstico de salud mental, aún en esquizofrenia o en otras enfermedades, la proporción de la varianza de ese tipo de información que predice la enfermedad es baja, de forma que claro, nos enfrentamos con que la estructura del problema todavía no la entendemos bien. Y por lo tanto nuestros tratamientos son relativamente malos. La realidad. Ok, gracias. Claudia. Hola, ¿qué tal? Disculpen, llegué un poco tarde, así es que si mi pregunta es un poco
ya la contestaron, me disculpan. Estoy como súper de acuerdo con la idea de que es súper importante involucrar a las personas como a personas que tienen agencia sobre sus propios datos y sobre las ideas de anonimización, a pesar de que, por supuesto, es un mecanismo razonable. Hay harta evidencia también de que hay mucho dataset que ha sido anonimizado, pero que se ha podido devolver y que después terminamos también identificando a estas personas, y eso tiene efectos súper negativos para la ciencia y también es éticamente súper complicado para toda la gente que está metida en ese tipo de proyectos. Entonces, me parece que un camino más razonable es involucrar a la ciudadanía en este tipo de trabajo. Y apuntando un poco a eso y enfocando en este lado de las ideas que nos comentaba Miguel, quería saber si es que también hay, o si es que crees que hay por el lado de la gente que usaría estas herramientas, digamos psicólogos o la gente que toma decisiones en los hospitales, como la confianza o qué tendría que haber para que hubiera confianza suficiente para que una sugerencia automatizada sea tomada en cuenta. Así como que hay que tomar en ese otro lado donde las personas también están involucradas y que creo que es fundamental para el éxito de cualquiera de estas ideas que se están discutiendo. Eso. Claudia, yo encuentro que esa pregunta es crítica. ¿Cuánto podríamos aceptar que una máquina nos sugiera tomar una decisión desde el punto de vista clínico? Y yo pienso que de eso no sabemos mucho. Yo no sé si Paula tiene alguna idea, pero no, hasta el momento no sé si tenemos alguna tecnología que le dé información a los clínicos de cómo priorizar pacientes o algo por el estilo en el área de la salud mental. Quizás Pancho tiene algunos ejemplos en otra área. ¿Paula? Sí, nosotros tenemos ejemplos, pero en otra área, no es específico de salud mental, y lo que se ha trabajado con la red es, básicamente son sugerencias que después quedan de todas maneras a criterio del profesional. Lo que nosotros hacemos es, de toda la población del suroriente, que es el servicio más grande de todo Chile, poder estratificar el riesgo clínico general y la complejidad de cada uno de nuestros usuarios. Por ende, podemos estratificar y detectar cuáles son los usuarios que tienen una mayor complejidad clínica y que tienen una mayor probabilidad de consumir recursos en el siguiente periodo, como hospitalizaciones evitables, como atenciones de urgencia evitables. Y esos pacientes son intervenidos con estrategias específicas. De todas maneras, ese paciente que si bien se provee una información que habla de una complejidad clínica, que es un procesamiento con distintos algoritmos que se hace fuera en el fondo de una revisión clínica, queda a criterio del profesional, cuando es atendido por el profesional clínico, si es que ese usuario efectivamente pertenece a esa categoría o se puede modificar, y esa información nosotros la volvemos a rescatar como para poder en el fondo también hacer participar a los clínicos dentro de esa decisión. No lo dejamos solamente a las máquinas en el fondo, y hay una participación fuerte de cada uno de los profesionales que atienden a los usuarios. Sí, perdón. Sí, nosotros tenemos, pero es una herramienta muy básica que tenemos en realidad, en la lista de espera para los tratamientos residenciales de alcohol y drogas. Tenemos una plataforma que también se creó en el servicio de salud, donde los equipos llenan un formulario poniendo antecedentes del usuario, no solamente el diagnóstico, sino que antecedentes del usuario y sobre todo antecedentes de consumo de sustancias. Y entonces hay una ventana donde se despliegan ciertos criterios, donde también el clínico, ¿cierto?, tiene que marcar, y según de esos criterios se prioriza la entrada, el lugar en realidad de la lista de espera del usuario. Eso podría ser como una estratificación muy básica, no nos entrega mucho, nos ayuda a priorizar en realidad quién es el que tiene que ingresar más urgente, pero igual tiene algunos sesgos en relación a que el clínico marca, ¿cierto?, y sabe que en realidad si yo marco un poco más de criterios, igual estoy priorizando antes, ¿cierto?, antes de la plataforma el ingreso de algún usuario. Entonces, el que revisa la plataforma y revisa los casos tiene que volver a mirar los antecedentes diagnósticos, los antecedentes, ¿cierto?, la historia de consumo, los antecedentes de consumo,
o el cuadro clínico del usuario igual. Sí, solo antes de darle el pase a Ivania, decir que de todas maneras, si uno revisa la literatura de Machine Learning and Prediction de outcome en salud mental, la verdad es que es muy mala. O sea, para individuos. Es decir, que si yo tomo una serie de parámetros y trato de hacer una predicción para tomar una decisión, no solo para clasificarlo, ¿no? El nivel de predicción es malo. Y entonces por eso es que existe esta todavía, y esto ocurre también en la planificación, en los temas de salud pública en general, en epidemiología, que es que somos buenos prediciendo grupos humanos, clústeres, pero somos muy malos prediciendo individuos. De forma que yo creo que estamos lejos de utilizar la toma de decisiones asistida para clínicos. Necesitamos más información. Ese es mi punto. Necesitamos que cada clínico, cada paciente llene cuestionario, nos dé más información, de forma que esa información pueda ser utilizada para predicciones más precisas sobre cursos de tratamiento, énfasis de ciertas técnicas o sobre otras. Pero eso está pasando recientemente en el mundo desarrollado, que cada vez los sistemas de salud mental monitorean a los pacientes y miden distintas cosas al inicio, durante el tratamiento y al final, y esa información permite implementar algoritmos que dan información para el propio paciente. Un ejemplo, si tú vas a terapia cognitivo-conductual en el NHS, 8 sesiones en Inglaterra, en la primera sesión y las sesiones de evaluación llenas cuestionarios, y durante el tratamiento tu terapeuta te muestra un gráfico de cómo están tus síntomas en relación a la población general. Y eso a partir de las respuestas que tú diste en tu propio cuestionario. Eso, hace siglos sabemos que darle feedback a los pacientes sobre la evolución de sus síntomas ayuda a mejorar el outcome, pero hoy día estamos teniendo evidencia de que hacerlo sistemáticamente a escala en un país completo, con un sistema nacional completo, puede mejorar y optimizar el uso de los servicios y ayudar a mejorar a las personas. Pero eso es reciente y en Chile no tenemos nada de implementación a gran escala de monitoreo continuo, digo. Existen recomendaciones, pero no hemos logrado esa implementación, pero ahí la Paula lo va a lograr, yo creo. En honor al tiempo, Ivania, ¿qué será la última pregunta? Ya. ¿Me escuchan bien o no? Sí, perfecto. Ya. Mi pregunta tenía relación con los tratamientos, de hecho, como que justo lo habías mencionado, de que en psiquiatría en general, como que no, es como prueba y error, ¿cierto? Yo le doy un remedio a un paciente, vemos cómo van los síntomas, se evalúan como en 4 semanas, porque estos no actúan inmediatamente, la mayoría, los ansiolíticos sí, pero los antidepresivos no, por ejemplo. Entonces, si es que existe interés, o sea, mi pregunta es si existe interés de parte de los médicos y de la gente que está detrás de la parte clínica, de poder, de alguna forma, estudiar qué tratamientos pueden funcionar mejor para ciertos pacientes, porque, o sea, no está como, o sea, no hay como certeza de qué tratamiento le va a funcionar a cada paciente. No es como que yo le tomo un examen a un paciente y después voy a decir, ya, esto es lo que tiene que tomar. Entonces, es que hay interés clínico y como si los datos que ustedes tienen hoy día les sirven para eso o tendrían que usar otras cosas. Sí, yo conozco 2 casos donde eso ocurre. Por ejemplo, en el caso, y no sé, estaba la doctora Bustamante por ahí, la Leo Bustamante, que trabaja en psicosis. En psicosis hay grandes problemas con cuánto responden o no los pacientes a los antipsicóticos. Bueno, los antidepresivos también. La mitad de los antidepresivos no les sirven a nadie. O sea, perdón, la mitad de las veces que se prescribe un antidepresivo no funciona y hay que cambiarlo. Entonces, identificar qué pacientes van a necesitar cambiar tempranamente o a quiénes habrá que darle un fármaco u otro, o a quiénes habrá que darle terapia cognitivo-conductual temprano, o a quiénes habrá que darle intervenciones basadas en la comunidad y de servicios comunitarios. Esas preguntas yo creo que los clínicos las tienen todo el tiempo, solo que no tienen tiempo de poder responderlas. Y los clínicos en el mundo de la medicina están muy interesados en hacer ciencia también. Es parte de su formación. Entonces yo creo que sí hay mucha oportunidad de juntarse con los clínicos, ver qué data hay y ver que de esa data permite hacer predicciones en aquellas áreas donde sí sabemos que las predicciones pueden ser buenas.
Pero, por ejemplo, para psicosis yo creo que hay harta gente que está haciendo eso. En el área norte de Santiago hay un grupo y la doctora Bustamante, usando información genética, también está haciendo lo mismo. Genial, genial. Ya, muchas gracias. Y de hecho, la otra pregunta era si es que existe la posibilidad de combinar los datos que ustedes tienen con otras fuentes de datos. Yo sé que combinar fuentes de datos de repente es un cacho también, pero en los otros servicios de salud metropolitanos o en las otras regiones o incluso en el ámbito privado. No sé si ustedes han colaborado o existe esa posibilidad para aumentar el dataset que ustedes tienen. Ahí Pancho puede decir algo, pero yo la verdad es que creo que eso solo va a pasar el día en que el DEIS y el Ministerio de Salud logren organizar este desorden de sistemas de información y le den gobernanza para que estas cosas ocurran, integración real de datos. Pancho, dale tú. Sí, ahí lo importante es mantener la base de datos de manera granular y ordenadas por proceso. Granular me refiero al número de identificación del paciente, puede ser el RUT, pasaporte, RUT u otro, pero mantenerla a ese nivel nominal, y eso facilita la incorporación rápida de otras fuentes de información. Nos pasó con el tema de COVID. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando bajo un modelo de datos para recepcionar información de los procesos clínicos que presentó Miguel, pero cuando surgió el tema del monitoreo de COVID, por ejemplo, fue una base de datos que fácilmente se pudo incorporar porque era trazable igual a nivel de RUT, por ende ya teníamos mucha información clínica asociada al paciente, y una base de datos nueva, pero que fácilmente se puede incorporar, y a su vez también fue fácil incorporar la inmunización, porque también es una base de datos nominal, podemos saber quiénes están vacunados y quién no. Entonces eso nos permite a nosotros poder ir incorporando distintas fuentes de información que estén también granular o incluso que sean poblacionales también, ¿por qué no? Sí, Gracias. pero potencialmente se puede hacer. De hecho, teóricamente lo podemos hacer sin necesidad de consentimiento, simplemente por la finalidad de gestión, que es el foco de este grupo donde nosotros trabajamos, que nosotros tenemos el privilegio de poder vincular datos porque eso nos permite gestionar servicios. Pero no tenemos el paso para que esos datos puedan ser accesibles hoy día para la comunidad científica. Y en eso es lo que tenemos que trabajar juntos, creo. Ok, bien, agradecerte, Miguel, y a todos los que participaron hoy día, y obviamente los dejamos invitados para una próxima oportunidad para poder compartir sus experiencias con el CENIA y con el IALAB también. Así que muchas gracias a todos, a los que estaban presentes online y a los que están presentes aquí físicamente, y nos estamos viendo en la próxima semana nuevamente. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.